Perfecto, entonces continuamos. En relación al hipotiroidismo o la hipofunción de la glándula tiroidea, vamos a definir que es un estado clínico que está determinado por la deficiencia tanto en la producción y en la acción de las hormonas tiroideas, con disminución del efecto de estas hormonas a nivel de los tejidos u órganos diana, ¿no? Con enlentecimiento de todos los procesos metabólicos del organismo. En cuanto a la definición de términos, vamos a ver que el hipotiroidismo se puede definir en relación al tiempo, al nivel y la severidad. En relación al tiempo puede ser hipotiroidismo congénito o adquirido en el transcurso de la vida. Según el nivel puede ser primario, secundario, terciario. Según la severidad puede ser clínico o subclínico, y de acuerdo a la severidad hay diferentes grados de hipotiroidismo con una descompensación marcada, ¿no? Llegando incluso los pacientes a tener algún grado de hipotiroidismo extremo, llamado como cretinismo, con alteraciones de infiltración en tejidos periféricos como el mixedema, ¿no? O pacientes que se encuentran críticamente enfermos por alguna otra patología en la cual también hay cierto compromiso del eje tiroideo. Entonces, en relación al eje del hipotálamo y la hipófisis y en relación a la tiroides, como hemos visto, el hipotálamo es el centro que regula la mayoría de las hormonas estimuladoras. Una de ellas es la hormona estimulante de la tiroides, que tiene un efecto a nivel de la hipófisis anterior o la adenohipófisis, un efecto positivo, por lo tanto va a condicionar una secreción y síntesis de estas hormonas tiroideas, ¿no? Y estas a su vez van a ejercer un efecto en la glándula tiroidea en sí, originando la producción de las hormonas tiroideas, ¿no? Tanto T3 y T4. Estas se van a ir convirtiendo en el torrente circulatorio y dependiendo de las cantidades en volumen sanguíneo van a ejercer un efecto, tanto ya sea positivo o negativo. El exceso de las hormonas tiroideas genera un feedback negativo a la adenohipófisis para frenar la producción de este tipo de hormonas, ¿no? Es aquí que se explica la patología del hipertiroidismo, que va a condicionar una hipersecreción de las hormonas tiroideas, por lo tanto va a haber mayor cantidad de T4 y T3 en el torrente circulatorio y es la que va a generar la mayoría de los signos y síntomas que el paciente hipertiroideo va a presentar. En relación a la prevalencia de la disfunción tiroidea, el hipotiroidismo subclínico es el que tiene mayor prevalencia y está en relación básicamente a la edad. Los pacientes mayores de 60 años tienen hasta un 20% la posibilidad de padecer de hipotiroidismo. El hipotiroidismo primario en sí es un menor porcentaje de 0.3% y conforme aumenta la edad también aumenta la prevalencia. Si nosotros comparamos la prevalencia de hipotiroidismo con hipertiroidismo, vamos a ver que es mucho más frecuente el hipotiroidismo en relación al hipertiroidismo, ¿no? Y el hipertiroidismo subclínico es mucho más frecuente que el hipertiroidismo primario franco. En relación a género es más frecuente en mujeres en una relación de 3:1 con los varones, ¿no? La prevalencia de hipotiroidismo, como podemos ver acá, entonces es mucho más frecuente en relación a el hipertiroidismo, ¿no? Y es importante recalcar que el hipotiroidismo es mucho más frecuente en mujeres en edades más de 60 años en adelante, ¿no? El hipotiroidismo subclínico también es frecuente en personas jóvenes, pero en menor incidencia. En relación al hipotiroidismo central, es mucho menos frecuente. En uno de cada 1000 pacientes hipotiroideos tiene una prevalencia estimada de 1 sobre 20.000 a 1 sobre 80.000 en relación a la población en general. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que algunos permanecen con valores de las hormonas tiroideas estables por largos periodos de tiempo,
otros pueden recuperar espontáneamente el valor normal. Esto se ve en personas con obesidad, sobrepeso, que a veces al dosarle un perfil tiroideo tienen ligeramente un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Y se ha visto que en el monitoreo y evolución de estos pacientes muchas de las veces normalizan las hormonas tiroideas. Otros pueden desarrollar hipotiroidismo primario y esa tasa de progresión generalmente es de 5% al año, ¿no? Es por eso que hay que ir monitorizando a nuestros pacientes con hipotiroidismo y haciendo unos controles cada 3 o cada 6 meses de las hormonas tiroideas. Si hacemos un seguimiento a 20 años de este tipo de pacientes en los cuales presentan anticuerpos antitiroideos positivos, se dice que un 55% de estos pacientes pueden progresar a hipotiroidismo, ¿no? A diferencia de los pacientes que tienen anticuerpos negativos, en un 33% pueden presentar hipotiroidismo en el transcurso de los años. Existe una población especial de riesgo en la cual es importante descartar patología tiroidea. Por ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedades tiroideas autoinmunes, las mujeres en posparto, los antecedentes patológicos de irradiación o cirugía de cabeza y cuello, los pacientes que tienen bocio difuso, pacientes con antecedentes familiares o patológicos de enfermedad de Graves-Basedow o los pacientes que cursen con algún grado de tiroiditis como la tiroiditis de Kerbein o tiroiditis silente. Son poblaciones o grupo de pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar hipotiroidismo, ¿no? Existe también una población especial de riesgo con ciertas condiciones autoinmunes que pueden ser endocrinas o no endocrinas que predisponen al desarrollo de hipotiroidismo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 es importantísimo evaluar el eje tiroideo para descartar patología tiroidea. Los pacientes con insuficiencia adrenal primaria o enfermedad de Addison, también es importante evaluar la función tiroidea. Los pacientes con falla ovárica también es importante, falla ovárica prematura sobre todo, es importante evaluar la función tiroidea. Pero existen otro tipo de condiciones no endocrinas que también pueden tener cierta relación con el eje tiroideo, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad celíaca, problemas de vitíligo, anemia perniciosa, enfermedades reumatológicas como síndrome de Sjögren y pacientes con esclerosis múltiple. Es importantísimo evaluar en este tipo de pacientes el eje tiroideo, ¿no? Otro grupo importante que tenemos que tener en cuenta son los pacientes con síndrome de Down o los pacientes con síndrome de Turner, ¿no? Entonces, estos dos grupos poblacionales también son muy vulnerables a una alteración del eje tiroideo, ¿no? Entonces, es importante un control, descarte de hipotiroidismo en los recién nacidos con trisomía 21 síndrome de Down, ¿no? Y los pacientitos con Turner también, porque muchas de las veces, en la mayoría de los casos, tienen alteración del eje tiroideo y pueden presentar tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. En cuanto a la clasificación etiológica, vamos a ver que el hipotiroidismo primario afecta básicamente a la glándula en sí, hay una falla tiroidea. El hipotiroidismo secundario es una falla a nivel hipofisiario, pero esto puede estar asociado al compromiso de otros ejes hormonales, ¿no? Cuando hay compromiso de más de 2 ejes hormonales, se habla de hipopituitarismo. Y el hipotiroidismo terciario o falla a nivel del hipotálamo, también es importante verificar los demás ejes tiroideos porque puede también coexistir con hipopituitarismo. Y el hipotiroidismo por resistencia periférica a la hormona tiroidea, que son casos más raros, no tan frecuentes, pero es importante también tenerlo dentro de la etiología de esta entidad, ¿no? La causa más frecuente de hipotiroidismo en el adulto es la que está causada por la tiroiditis crónica autoinmune, seguida por el hipotiroidismo post-ablactivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? La tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto es una de las causas más frecuentes de hipotiroidismo en el adulto mayor, ¿no? Y seguido del hipotiroidismo post-ablactivo, ¿no? Los pacientes que han recibido ya sea terapia de hiperfunción por hipertiroidismo o pacientes que han recibido terapia con yodo radioactivo por antecedentes de cáncer de tiroides. Entonces, la mayoría de estos pacientes también van al hipotiroidismo.
En relación a la etiología, hemos mencionado que una de las principales causas es la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad inmunológica. Tenemos también las iatrogénicas debido al tratamiento con yodo radioactivo por patologías de hiperfunción o por procesos neoplásicos como el cáncer de tiroides, ¿no? Y también dentro de la etiología del hipotiroidismo primario está la deficiencia de yodo, que es mucho más raro y que en la actualidad no se consigna, ¿no? Algún paciente con este tipo de deficiencia. También es importante mencionar que hay medicamentos que pueden condicionar hipotiroidismo. Por ejemplo, la miodarona es un medicamento que puede condicionar tanto hipotiroidismo como también hipertiroidismo. Los medios de contraste yodados, fármacos como el litio y medicamentos antirretrovirales como la estabudina. Son medicamentos que deben estar dentro de los antecedentes etiológicos de hipotiroidismo. En relación a las enfermedades infiltrativas, hay que consignar que la amiloidosis, la sarcoidosis, hemocromatosis, esclerodermia y algún tipo de tiroiditis como la tiroiditis de Riedel, que lo vamos a ver más adelante, qué características clínicas tiene. Estos también pueden condicionar alteración del eje tiroideo y condicionar una hipofunción de la glándula, por lo tanto condicionar hipotiroidismo. En cuanto a la etiología de los pacientes con hipotiroidismo transitorio, a esta se consigna como la tiroiditis silente, una tiroiditis subaguda, oligosintomática, a los pacientes que tienen el antecedente de haber suspendido el uso de hormona tiroidea, a los pacientes que haber recibido terapia con yodo 131 o tiroidectomía, enfermedad de Graves, ¿no? Son pacientes que también pueden cursar con hipotiroidismo transitorio. Post-tiroidectomía dependiendo de el antecedente quirúrgico que tenga el paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente se le ha realizado una hemitiroidectomía, que es la mitad de la glándula tiroidea, entonces tenemos la otra mitad de la glándula tiroidea que nos va a condicionar una función adecuada de las hormonas tiroideas. Este cuadro que podemos ver acá es para diferenciar los diferentes tipos de tiroiditis, ¿no? Dentro de este grupo de tiroiditis vamos a clasificar en dos, las tiroiditis no dolorosas y las tiroiditis dolorosas, ¿no? En relación a las tiroiditis no dolorosas tenemos a la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis posparto, tiroiditis esporádica indolora y la tiroiditis de Riedel. En relación a las tiroiditis dolorosas, tenemos la tiroiditis subaguda y la tiroiditis aguda, ¿no? Cada uno tiene ciertas características clínicas que lo van a hacer diferenciar. Por ejemplo, en relación a los sinónimos, la tiroiditis de Hashimoto también se denomina tiroiditis linfocítica crónica autoinmune. Si nosotros hacemos una biopsia del tejido tiroideo, vamos a encontrar este tipo de células. La tiroiditis posparto es una tiroiditis linfocítica silente. La esporádica indolora también se denomina tiroiditis silente en sí. La tiroiditis de Riedel fibrosante crónica, ¿no? Y en relación a las tiroiditis agudas y subagudas, vamos a ver que la tiroiditis subaguda es una tiroiditis de Kervain o granulomatosa, y la tiroiditis aguda o también llamada una tiroiditis supurada infecciosa piógena, ¿no? Entonces, en este tipo de tiroiditis el paciente va a presentar una tumoración con signos de flebosis, con mucho dolor en la zona del cuello e incluso hasta puede presentar fiebre el paciente. ¿Cuál es la frecuencia de estos tipos de tiroiditis, ¿no? Felizmente son un poco raras. La tiroiditis de Hashimoto tiene una frecuencia de 5 al 10%, al igual que la de posparto, la esporádica indolora de 10 a 15 por cada 100.000 personas. La de Riedel es demasiado rara, ¿no? Y la tiroiditis subaguda y aguda también son dos entidades patológicas también infrecuentes, ¿no? Debido a que la glándula tiroidea es una glándula que difícilmente tiene la capacidad de inflamarse o infectarse, ¿no? Salvo en ciertas condiciones muy particulares, ¿no? Cuando el paciente está demasiado inmunosuprimido o es un paciente con algunas otras comorbilidades que predispone su sistema inmune.
En cuanto a la edad de inicio, la mayoría de este tipo de tiroiditis se da en personas de mediana edad, por ejemplo, en personas de 30 a 50 años, la de postparto en mujeres en edad fértil, la esporádica indolora en pacientes de 30 a 40 años, en la tiroiditis de Riedel se da un poquito más en personas hasta 60 años de edad. La subaguda y la aguda se diferencian bastante porque la tiroiditis subaguda se da en gente joven, en personas, perdón, de adultos de 30 a 50 años y la aguda en niños, básicamente, o personas adultas jóvenes de 20 a 40 años de edad. En relación al género, en quién es más frecuente entre varones y mujeres, es mucho más frecuente en mujeres, ¿no? A diferencia de la tiroiditis aguda, que se equipara la razón, ¿no? Tanto varones como mujeres tienen la misma incidencia. ¿Cuál es la causa? La causa de la mayoría de las tiroiditis son de etiología autoinmunitaria, la de Riedel no se conoce la causa, y la tiroiditis dolorosa su aguda es viral, a diferencia de la aguda que puede ser bacteriana, ¿no? Por Staphylococcus aureus o piógenes, que es una de las causas más frecuentes. En la anatomía patológica lo que resalta en la tiroiditis aguda es la presencia de absceso, ¿no? Colección purulenta en esos nódulos de la tiroides inflamatorios. La función tiroidea en la mayoría de los pacientes con tiroiditis generalmente está conservada ligeramente en el límite inferior o superior, ¿no? Pueden presentar un hipertiroidismo subclínico discreto que no requiere medicación generalmente. Y cuando es una tiroiditis aguda, generalmente el paciente está eutiroideo, con las hormonas tiroideas dentro de rangos normales. Los anticuerpos, como hemos mencionado, la mayoría tienen un componente inmune, entonces están positivos en la mayoría de las tiroiditis, a diferencia de la subaguda y la aguda, en las cuales no se va a encontrar anticuerpos positivos porque otra es la causa, ¿no? Viral o bacteriano. En relación a la captación con yodo 131, puede estar normal o baja, puede estar baja en la posparto, puede estar ligeramente baja, la captación en la tiroiditis esporádica indolora y puede estar normal en la tiroiditis aguda, ¿no? Generalmente la terapia o la captación con yodo 131 está por debajo de rangos normales y en la tiroiditis aguda y subaguda puede estar normal, no se afecta. En relación a la BCG, que es un marcador o es un reactante de fase aguda, la velocidad de sedimentación glomerular, esta sí es importante para diferenciar las tiroiditis, tanto no dolorosas como tiroiditis dolorosa, ¿no? Por ejemplo, las tiroiditis no dolorosas, el marcador inflamatorio va a estar normal. En relación a la tiroiditis dolorosa, ahí sí está incrementado por el proceso infeccioso inflamatorio que va a presentar el paciente, ¿no? Entonces, como podemos ver, los diferentes tipos de tiroiditis tienen ciertas características clínicas que lo van a diferenciar uno de otro, pero la mayoría de ellas, como podemos ver, se da en grupos etarios de personas de mediana edad, jóvenes sobre todo, ¿no? En cuanto al hipotiroidismo de etiología secundaria, esta puede estar asociada a otro tipo de alteración de ejes hormonales. Por ejemplo, puede estar asociado más de un eje hormonal, a esto se le denomina hipopituitarismo. Puede estar asociado a la deficiencia aislada de hormona estimulante de la tiroides, o puede haber también otra enfermedad hipotalámica que esté condicionando la alteración del eje tiroideo. Habría que investigar cuál es la causa. ¿Cuáles son los signos y síntomas del hipotiroidismo? Los signos y síntomas son muy variados, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes presentan síntomas o son oligosintomáticos. Por ejemplo, uno de los síntomas más frecuentes es el estreñimiento, la piel seca, las uñas quebradizas. Los pacientes tienen somnolencia, los pacientes tienen pérdida de la memoria reciente, van a presentar bradicardia, tienen intolerancia al frío. Los pacientes tienen enlentecimiento en las funciones cerebrales, ¿no? Pueden tener hiporreflexia.
y las uñas generalmente son quebradizas. Un signo importante del hipotiroidismo, un signo clínico a observar en la facies del paciente, que es una facies con una cara como abotagado, cansado. Hay una ausencia de la cola de la ceja, a esto se le llama el signo de madarosis, ¿no? Entonces los pacientes pueden presentar estas sintomatologías mencionadas o simplemente pueden presentar cansancio, mucho sueño y estreñimiento y podrían ser los únicos síntomas que nos manifiesta el paciente. Otra cosa importante es, estos pacientes con hipotiroidismo tienen alteración del perfil lipídico. Son pacientes que cursan con dislipidemia y esa puede ser uno de los motivos de consulta en estos pacientes, ¿no? Que tienen un tipo de dislipidemia que muchas de las veces no responde al tratamiento. Entonces, investigando la función tiroidea, podemos corregir el eje tiroideo y a la par corregir el grado de dislipidemia. También es uno de los motivos de consulta en los pacientes ambulatorios. Este es un cuadro para ver la frecuencia de signos y síntomas de un paciente con hipotiroidismo. El reflejo aquiliano generalmente está lento, la piel es muy seca, una piel acartonada, dependiendo del tiempo de evolución del hipotiroidismo. Los pacientes tienen intolerancia al frío, piel áspera, pueden cursar con edema de miembros inferiores, la frecuencia cardíaca está baja, tienen bradicardia, la sudoración también puede ser escasa, el peso generalmente incrementa, pueden tener hormigueos, parestesias, la piel normalmente se encuentra fría, cursan con episodios de periodos de estreñimiento, los movimientos son lentos y en algunos pacientes, dependiendo del compromiso del bocio, pueden cursar con disfonía. Esos son los signos y síntomas de un paciente con hipotiroidismo, ¿no? Por ejemplo, a otro signo importante es la depresión. Los pacientes tienen sensación de miedo, de angustia, tienen la habilidad emocional, pueden tener macroglosia también, como este niñito de acá que tiene hipotiroidismo severo marcado, también llamado cretinismo, tienen problemas en la talla, tienen deficiencia de hormona de crecimiento, pueden cursar con bocio, pueden cursar con hernia umbilical, ¿no? Y son niños de talla corta. Caída de cabello, que es uno de los motivos de consulta también más frecuente, ¿no? Se le cae el cabello por mechones. Entonces, son signos de hipotiroidismo que podría ser primario o subclínico. Pueden cursar con algún grado de bocio, problemas como el síndrome del túnel carpiano, obesidad, ¿no? También pueden cursar con depresión. Entonces son pacientes que muchas de las veces el motivo de consulta en sí no son todos los signos clínicos mencionados, ¿no? Solamente uno o dos y de ahí tenemos que buscar la asociación con el examen clínico y poder llegar a un diagnóstico presuntivo. Existen otras entidades o paraclínicos que están relacionados con el hipotiroidismo. Por ejemplo, los pacientes que cursan con dislipidemia o hipercolesterolemia pueden cursar con trastorno hidroelectrolítico como la hiponatremia, hiperprolactinemia, hiperhomocisteinemia, anemia normocítica, normocrómica y hasta pueden cursar con hipoglicemia, ¿no? Entonces, en todos estos pacientes que presenten este tipo de alteraciones, es importante evaluar la función tiroidea para descartar que no haya un problema de hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de hipotiroidismo? Los pacientes con diagnóstico de hipotiroidismo primario generalmente vamos a encontrar las hormonas tiroideas, la TSH alta y la T4 libre baja. Los pacientes con hipotiroidismo, los valores de TSH generalmente van de 0,4 a 4 miliunidades por litro. Los pacientes que cursan con hipotiroidismo subclínico tienen la TSH incrementada y los valores de T4 y T3 dentro de rangos normales. Los pacientes que cursan con hipotiroidismo central pueden tener valores de la TSH y los valores de T4 y T3 muy por debajo del rango normal, ¿no? Entonces, este es un tipo de hipotiroidismo secundario central. Acá también en esta diapositiva es importante ver que existen otros factores que pueden condicionar también la alteración del eje tiroideo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que usan corticoides, los pacientes que usan dopamina, dobutamina,
los glucocorticoides tienden a suprimir la hormona tiroidea, por lo tanto, los pacientes pueden cursar con TSH muy por debajo del valor normal o suprimido con T3 y T4 dentro de rangos normales. Los pacientes con carbamazepina, fenitoína también alteran el eje tiroideo, ¿no? Entonces, pueden tener valores de TSH bajos junto con las hormonas tiroideas T3 y T4 también bajos, ¿no? Se asemeja a un hipotiroidismo central. Y otro punto importante es la enfermedad no tiroidea o el síndrome del eutiroideo enfermo, ¿no? Esto es, básicamente se da en pacientes críticamente enfermos en el cual hay una alteración en el eje de las hormonas tiroideas. La TSH está baja, con T3 baja y con los valores de T4 dentro de rangos normales, ¿no? Entonces acá hay que evaluar el contexto clínico del paciente, el uso de medicación para poder verificar si efectivamente se debe a una alteración del eje tiroideo en sí por una patología endocrina o por algún otro agente que esté condicionando la alteración de las hormonas tiroideas. Y los pacientes que se encuentran en fase de recuperación de unidad de cuidados intensivos, ya sea pacientes críticamente enfermos, generalmente la respuesta de esta recuperación es cuando la TSH empieza a ascender, ¿no? Hasta rangos de límite de la normalidad. El síndrome del eutiroideo enfermo es una patología bastante frecuente en pacientes hospitalizados, ¿no? Este síndrome se presenta en pacientes que tienen un ayuno prolongado, pacientes que cursan con sepsis, pacientes que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas prolongadas, pacientes que tienen antecedente de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedades autoinmunes de fondo, insuficiencia hepática, trasplante de médula ósea y en cualquier enfermedad general moderada o grave que predispone la alteración o la movilización de las hormonas tiroideas. La prevalencia de este síndrome eutiroideo enfermo en pacientes hospitalizados puede llegar hasta un 70%, ¿no? Es importante hacer seguimiento en este tipo de pacientes para corroborar si efectivamente se trata de un paciente con síndrome de eutiroideo enfermo en sí o un paciente que tiene alterado las hormonas tiroideas por algún otro factor como el uso de corticoides o medicamentos debido a la patología que lo lleva a hospitalización. ¿En quiénes se debe hacer un screening, un tamizaje de hipotiroidismo? En mujeres en edad fértil, en adultos más de 50 años de edad, en neonatos en los cuales se tenga un valor de TSH por encima de 10, en ellos debemos hacer un descarte de hipotiroidismo, ¿no? En los cuales en pacientes que se encuentran anormalidades en la función tiroidea, ¿no? Como por ejemplo bocio, nódulos de la tiroides, es importante evaluar la función tiroidea. En mujeres embarazadas, en pacientes con diabetes mellitus, antecedentes patológicos o familiares de enfermedades tiroideas o en pacientes que tienen fibrilación auricular, también es un factor a tener en cuenta para descartar hipotiroidismo. Acá tenemos un algoritmo diagnóstico. Primero, en relación a la sospecha de hipotiroidismo, hay que hacer una buena anamnesis, ver los signos y síntomas sugestivos de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, si estamos con una sospecha de hipotiroidismo, medir la TSH, ¿no? ¿Cómo se encuentra la TSH? Si se encuentra elevada o se encuentra normal. Si se encuentra elevada, posteriormente podemos medir la T4 libre. Si esta se encuentra baja, estamos hablando de un hipotiroidismo primario, ¿no? Para ver cuál es la causa del hipotiroidismo primario hay que descartar los anticuerpos. El anticuerpo anti-TPO, si es positivo, estamos ante un hipotiroidismo de etiología autoinmune, una tiroiditis de Hashimoto y hay que empezar el tratamiento con hormona tiroidea, ¿no? Si es negativo hay que ver otras causas de hipotiroidismo. Si está normal la T4 libre pero la TSH está alterada, estamos ante un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Entonces también es posible medir los anticuerpos si es que están positivos, ¿no? Quiere decir de que el hipotiroidismo puede migrar a un hipotiroidismo primario con el tiempo, entonces hay que empezar el tratamiento, ¿no? Estos anticuerpos en el contexto de un paciente con hipotiroidismo subclínico, sobre todo en mujeres embarazadas, es muy importante, ¿no? Porque nos sirve como un parámetro de control para ver si es que hay progresión o no del hipotiroidismo en su seguimiento de la gestante en relación al posparto.
Y si es que está negativo, entonces se hace un seguimiento anual de las hormonas tiroideas, ¿no? Otra cosa importante es tener en cuenta que hay fármacos y medicamentos que pueden alterar las hormonas tiroideas, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta para descartar y ver qué tipo de, patología tiroidea nos estamos encontrando y ver cuál es la causa. Cuando es la causa medicamentosa, la movilización de las hormonas tiroideas es de etiología farmacológica, generalmente resuelve el suspender la medicación, ¿no? Entonces, los límites de la TSH en mujeres embarazadas, que es una población de riesgo, eso sí es importante, a diferencia de los pacientes adultos, ¿no? Una mujer embarazada tiene parámetros de TSH muy por debajo del valor normal, ¿no? ¿Esto por qué? Porque tiene una relación con el tema de los requerimientos de hormona tiroidea en el feto. Entonces, por ejemplo, una gestante en el primer trimestre del embarazo, la meta que debe cumplir en relación a sus valores de TSH es de 2.0 a 2.5, en el segundo trimestre está 3 y en el tercer trimestre está 3.5, ¿no? Entonces, como podemos ver, la TSH alcanza hasta valores normales de 4, pero en mujeres embarazadas es mucho más estrecho el control para suplementar los requerimientos de hormonas tiroideas por el feto. ¿Cuáles son los beneficios y riesgos en relación al tratamiento, ¿no? Entonces, pacientes que tienen un hipotiroidismo subclínico, muchas de las veces se decide el tratamiento de acuerdo a ciertos parámetros, ¿no? Entonces, si es que no cumple los criterios, generalmente no hay una evidencia de la mejoría de síntomas, ¿no? Es por eso que la TSH en pacientes con hipotiroidismo subclínico, si es que supera el valor de 10, por regla general se da tratamiento con hormona tiroidea, pero si está por debajo de este rango, generalmente se observa y dependiendo de qué otros factores presentes se va a decidir si es que vamos a iniciar tratamiento o no. Existe un pobre efecto benéfico en el perfil lipídico en pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico, más sí se ha visto evidencia clínica en los pacientes que tienen hipotiroidismo primario con una alteración del perfil lipídico. Otro factor importante, los pacientes, el 20% quedan subtratados debido a que la TSH no cumple los criterios que les estoy mencionando, TSH por encima de 10, ¿no? Y el 21% también sobretratados o suprime la TSH debido al uso de la hormona tiroidea. Esto también en relación al tratamiento puede condicionar un problema de hipertiroidismo subclínico, ¿no? Entonces, cuando uno suprime demasiado las hormonas tiroideas y al tener un hipertiroidismo subclínico farmacológico debido a los valores de TSH que no concretan los criterios de más de 10, puede condicionar riesgos en el paciente, ¿no? Se dice que aumenta de 3 a 6 veces el riesgo de fibrilación auricular, aumenta la pérdida de la mineralización ósea y aumenta la mortalidad cardiovascular, ¿no? Por eso es importantísimo decidir en qué momento se va a iniciar el tratamiento en los pacientes con hipotiroidismo. Ahora, una entidad importante hemos mencionado que es la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Se da en mujeres de edad mediana, 7 veces más frecuente en mujeres, como lo hemos mencionado. Hay una clara predisposición genética. La presencia de anticuerpos positivos nos está indicando que estamos ante una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Anticuerpos positivos generalmente pueden migrar a un hipotiroidismo primario en un 4% al año. Hay una alta, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias asociadas, como por ejemplo el vitiligo, síndrome de Sjögren, son pacientes que pueden cursar con una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Los pacientes que cursan con diabetes mellitus tipo 1 también está asociado a este tipo de patología de etiología autoinmune. En relación a los anticuerpos, existen anticuerpos antimicrosomales o antitiroperoxidasa, que es el anticuerpo TPO, y los anticuerpos antitiroglobulina, ¿no? Que generalmente se encuentran positivos en pacientes con esta entidad clínica de tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Pero también hay anticuerpos antirreceptores de la TSH, ¿no? Que pueden bloquear el efecto de la TSH a través del mediador del AMP cíclico o pueden bloquear el estímulo tiroideo, ¿no? Y eso también puede condicionar una alteración en el eje funcional de las hormonas tiroideas y condicionar hipotiroidismo.
Una de las complicaciones más temidas del hipotiroidismo es el coma mixedematoso. Es un tipo de hipotiroidismo extremo en el cual hay un compromiso del estado mental. La mortalidad es cercana al 30% de los pacientes requieren manejo de unidad de cuidados intensivos. Existen factores de mal pronóstico en los pacientes que cursan con coma mixedematoso, la hipotermia, los pacientes cursan con temperatura menor de 35 grados centígrados, son pacientes que están con la piel fría, tienen demasiada intolerancia al frío, cursan con bradicardia, llegando incluso a tener una frecuencia cardíaca menos de 40, y son pacientes de edad avanzada, ¿no? Son adultos mayores que también pueden cursar con hipotensión, ¿no? Como podemos ver, el coma mixedematoso es un tipo de complicación que puede ocasionar una falla multiorgánica. El coma mixedematoso, hay que buscar cuál es la causa de la descompensación, es importantísimo, ¿no? Otra cosa importante es ver los factores que están condicionando, como las infecciones, pueden ser urinarias, respiratorias, digestivas, enfermedades cardiopulmonares, alteraciones hidroelectrolíticas que pueden estar gatillando la presencia de esta entidad, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Se inicia con levotiroxina, debería ser a dosis de 300 microgramos en una carga endovenosa, pero no tenemos levotiroxina endovenosa. Y nosotros acá en el Perú contamos con levotiroxina oral, ¿no? Entonces, en tabletas de 100 microgramos, la dosis de carga para los pacientes con coma mixedematoso es de 100 a 200 microgramos, o sea, una o dos tabletas al día hasta que la paciente tolere la vía oral, ¿no? Si es que no tolera la vía oral, se puede administrar por sonda nasogástrica. Posteriormente hay que indicar hidrocortisona en dosis de estrés, que es 100 miligramos endovenoso cada 8 horas, ¿no? Para evitar los problemas de insuficiencia suprarrenal aguda que puede condicionar también el deterioro de estos pacientes. Y el control oportuno de las comorbilidades, que es muy importante. El tratamiento, la levotiroxina, es importante mencionar acá que en adultos jóvenes la dosis de levotiroxina es de 1.6 a 1.8 microgramos kilo día, y en ancianos sí es importante empezar con dosis baja, ¿no? Por el riesgo de complicaciones cardiovasculares, a 0.5 microgramos kilo día. Es importante indicar la hormona tiroidea en ayunas y con un vaso de agua, ¿no? Evitar de que la pastilla se pueda tomar con leche, con jugo, ¿no? Porque evita la absorción del medicamento. Este medicamento tiene interacción con otros fármacos, los cuales van a interferir la absorción. Por ejemplo, los anestésicos, sedantes, digoxina, warfarina, los medicamentos que se utilizan en procesos gástricos como sucralfato, el hidróxido de aluminio, el sulfato ferroso, la soya, el calcio, todos estos fármacos disminuyen la absorción del medicamento. Por eso es importante indicarle una hora antes de la administración de estos fármacos en caso lo requiera, para evitar la poca absorción del medicamento. La levotiroxina tiene una semivida de 7 días, ¿no? Necesita de 6 semanas para un equilibrio de las hormonas tiroideas, ¿no? Es por eso que pedimos un control de hormonas tiroideas de 6 a 8 semanas posterior a iniciado el tratamiento con levotiroxina. Se absorbe básicamente en el estómago y en el intestino delgado. ¿Y por qué la indicamos en ayunas? Porque requiere la secreción gástrica ácida para una mejor absorción, ¿no? Existen también efectos secundarios del uso de levotiroxina, como la tirotoxicosis sintomática o subclínica, ¿no? Debido a que en los ancianos, si es que no titulamos la dosis, puede condicionar taquiarritmias atriales en ancianos con riesgo alto de fibrilación auricular, ¿no? Y también puede incrementar los procesos de osteoporosis. Existe un empeoramiento de pacientes con enfermedad coronaria o insuficiencia adrenal limítrofa. Por eso es importante sopesar bien si es que el paciente requiere o no el uso de hormona tiroidea, ¿no? Y en mujeres en edad posmenopáusica acelera la desmineralización ósea, ¿no? Mayor riesgo de osteoporosis. Puede producir un problema de alopecia, pero que puede ser transitorio, y también puede estar asociado
síntomas simpático-miméticos, ¿no? Por el exceso de hormona tiroidea puede condicionar taquicardia, nerviosismo, ansiedad, por la supresión de la TSH. Entonces el tratamiento va dirigido a el tipo de hipotiroidismo que tengamos. Si es un hipotiroidismo primario, definitivamente se empieza el tratamiento con un monitoreo de la TSH, la T4 libre, ¿no? Y también es importante la presencia de los anticuerpos. Las gestantes es una población de riesgo especial, ¿no? Los valores de la TSH tienen que estar por debajo de 3.5, muy por debajo del rango de la normalidad, y en este tipo de pacientes se hace un seguimiento. En las gestantes generalmente se hace un seguimiento cada mes, y en personas adultas mayores de 6 a 12 meses, ¿no? Dependiendo de cómo esté los valores de las hormonas tiroideas. Al haber iniciado el tratamiento, a los 3 meses de tratamiento, posteriormente se puede hacer un seguimiento cada 6 meses. Mamá, ¿no terminó karate? ¿A qué hora comemos karate? En relación a los pacientes ancianos, siempre hay que titular la dosis, hay que empezar con la dosis más baja. La hormona tiroidea, como hemos dicho, viene en tabletas de 100 microgramos y varias presentaciones, ¿no? En ancianos hay que empezar con dosis de 25 microgramos por kilo día y vamos titulando la dosis de acuerdo a los valores de la TSH, ¿no? Cada 6 o cada 8 semanas hay que hacer un control, siempre viendo las metas de la TSH, ¿no? Y viendo en qué tipo de pacientes estamos. En mujeres embarazadas la meta es mucho más estricta y aquí sí hay que ir titulando la dosis de acuerdo a los requerimientos o los valores de la hormona tiroidea por los requerimientos del feto. Las metas del tratamiento en un paciente con hipotiroidismo manifiesto, lo importante es restaurar o restablecer el estado tiroideo, ¿no? Todo, lograr los valores de TSH en rangos normales, mejorar los síntomas de hipotiroidismo y en algunos pacientes con bocio, disminuir el tamaño del bocio. En pacientes con hipotiroidismo subclínico hay que evitar la progresión al hipotiroidismo clínico primario, pero siempre monitorizando los valores de TSH y viendo la presencia de anticuerpos anti-TPO, ¿no? Corregir los signos y síntomas, especialmente los que están relacionados a la función cognitiva, ¿no? Hay pacientes que tienen enlentecimiento de la función cerebral, entonces con el tratamiento generalmente mejora esta sintomatología, ¿no? También es importante normalizar los valores de lípidos y disminuir, por lo tanto, los riesgos de mortalidad cardiovascular. Durante la gestación, como hemos dicho, es una condición especial los valores de la TSH. Es importante verificar los antecedentes de historia de hipertiroidismo y hipotiroidismo en embarazos anteriores o antes del embarazo ver si es que la paciente tiene hiper o hipotiroidismo, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Si la paciente tiene hipertiroidismo antes de la gestación, durante la gestación el hipertiroidismo no controlado exacerba unas 3 a 4 veces más los síntomas de hipertiroidismo y esto puede condicionar alteraciones en el feto, ¿no? También es importante la historia familiar de patología tiroidea, ¿ya? La presencia de bocio, la presencia de anticuerpos, síntomas o signos sugestivos de disfunción tiroidea, que también están relacionados con presencia de anemia, normocítica, microcítica, los valores de colesterol presentan dislipidemia y trastorno hidroelectrolítico hiponatremia, ¿no? Entonces es importante también buscar estos factores. Otra cosa importante es la presencia de diabetes mellitus tipo 1, que también puede coexistir con una disfunción tiroidea autoinmune. La patología tiroidea puede condicionar también infertilidad, ¿no? Y puede condicionar también historia de abortos o placenta previa u otras complicaciones propias del embarazo, ¿no? Por un hipotiroidismo no tratado o no diagnosticado. Aparte de las complicaciones mencionadas del hipotiroidismo durante el embarazo, puede condicionar preeclampsia, hemorragia postparto, disfunción ventricular, aborto espontáneo
en el feto bajo peso al nacer y puede tener también anormalidades del desarrollo cerebral. Por eso es importante el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, antes de quedar embarazada se sugiere un dosaje de TSH en el primer trimestre, un control, mencionar que la levotiroxina es una hormona segura durante el embarazo, es muy segura, no afecta al feto y siempre es importante un monitoreo de los controles de la TSH y la T4 libre. Se recomienda el ajuste de las metas de control de los valores de TSH en los diferentes trimestres de la gestación, ¿no? Para lograr un control de las hormonas tiroideas y un buen funcionamiento tanto para la madre como para el feto, ¿no? Otra cosa importante en las mujeres gestantes es el seguimiento con los anticuerpos antitiroideos, que nos sirve como un factor pronóstico para la progresión de hipotiroidismo, ¿no? Si es un hipotiroidismo subclínico o franco, nos permite ver los valores de TSH y su relación con alteraciones posteriores al parto, en caso no se haya cumplido las metas de control. La guía ATA menciona diferentes recomendaciones, ¿no? Acá para mencionar que la hormona tiroidea en mujeres en edad reproductiva con valores de TSH sérica normal, si están gestando o planeando gestación, incluyendo reproducción asistida en un futuro inmediato, si tienen o han tenido anticuerpos positivos, especialmente si hay historia de aborto y hipotiroidismo, tiene un grado de recomendación B. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres gestantes que tengan estas condiciones, es importante empezar el tratamiento con hormona tiroidea para prevenir las complicaciones que hemos mencionado, ¿no? Y como sabemos es una hormona segura durante el embarazo. En relación al hipotiroidismo subclínico, tenemos que hay valores promedio de la TSH, está estandarizado el tratamiento si tenemos TSH por encima de 10 con valores de T4 libre normal, ¿no? Los pacientes con antecedente de bocio también es una indicación de tratamiento porque la levotiroxina puede reducir los volúmenes de bocio. Mejora la hipercolesterolemia, mejora la infertilidad y tiene indicaciones relativas en algunos pacientes, ¿no? Debido a que hay otras comorbilidades que pueden estar condicionando también una coexistencia con la alteración del eje tiroideo. El hipotiroidismo congénito en pacientes neonatitos, hay evidencia de esta patología cuando la gestación es prolongada, va más allá de las 42 semanas. La paciente o el recién nacido tiene ictericia persistente prolongada, presenta edemas, es un niñito hipoactivo que no tiene buena succión. Entonces son signos indicativos de que probablemente pueda tener un hipotiroidismo congénito, ¿no? En el postnatal tiene pobre alimentación, el crecimiento es demasiado lento, son niños pequeños que están por debajo del percentil para su talla y su edad. Pueden presentar algún compromiso infiltrativo como los mixedemas y tienen retardo del desarrollo. Entonces, todos estos signos clínicos en un paciente pediátrico nos hacen sospechar en un hipotiroidismo congénito, ¿no? Hay 3 alteraciones importantes en un paciente con hipotiroidismo congénito. Hay alteraciones del desarrollo neurológico, la hipoactividad y somnolencia. Hay alteraciones del crecimiento, se ve comprometida la talla, y la presencia de infiltración como mixedema, macroglosia, edema de párpados, la redonda, el llanto es ronco característico de mixedema infiltrado en los tejidos laringeos, la piel es muy seca, es ligeramente escamosa y gruesa. Los signos de hipotiroidismo se van a desarrollar a partir de la primera semana, ¿no? Pero no van a ser evidentes hasta el segundo o tercer mes y para entonces ya se ha producido un deterioro mental que puede ser significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos la alta sospecha de hipotiroidismo congénito, es importante empezar el tratamiento de una vez porque pueden haber trastornos que pueden ser irreversibles en cuanto al retardo en el tratamiento. Los pacientes con hipotiroidismo congénito tienen llanto ronco, tienen un ruido nasal característico, tienen macroglosia, ¿no? La facies de hipotiroidea como un bebé cansado, agotado, estreñimiento, tienen hipotonía, problemas de hipoactividad, tienen problemas para la regulación de la temperatura, hipotermia, algunos pueden cursar con bocio, el pelo
ralo, ¿no? Pueden presentar vómitos y también pueden presentar bradicardia. ¿En quiénes se debe hacer el descarte de hipotiroidismo neonatal? Se debe realizar entre el segundo y tercer día de vida, a través de la punción con una lanceta estéril de talón, y esto se lleva un papel filtro para el dosaje de las hormonas tiroideas. El diagnóstico de hipotiroidismo neonatal se va a confirmar si es que encontramos los valores de la TSH por encima de 20 y la T4 menor de 6.5. También es importante los estudios de gammagrafía, ¿no? Debido a que en estos tipos de pacientes pueden tener la presencia de una tiroides ectópica y eso también podría estar condicionando un hipotiroidismo congénito. Se debe iniciar, en caso tengamos la alta sospecha de hipotiroidismo y confirmado el diagnóstico, se debe iniciar levotiroxina, ¿no? A razón de 10 microgramos por kilo de peso por día. Como podemos ver, la dosis es mucho más alta por los requerimientos que son mayores en este tipo de pacientes, ¿no? Este es un paciente con hipotiroidismo marcado o cretinismo. Ellos tienen retardo severo en el crecimiento, son niños con talla baja, muy por debajo del percentil para su edad y su sexo, tienen déficit cognitivo muy marcado, que puede incluso incluir retardo mental severo. Las hormonas tiroideas están, la TSH alta con T3 y T4 bajo, ¿no? Y la edad ósea, como tienen talla baja, tienen una edad ósea muy retrasada, ¿no? Entonces probablemente estos niños también requieran uso de hormona de crecimiento. La enfermedad no tiroidea o el síndrome eutiroideo enfermo, como hemos dicho, esta es una patología que se da en pacientes que se encuentran crónicamente enfermos en los cuales hay una movilización de las hormonas tiroideas. Entonces, para hacer un diagnóstico de este tipo de patología es importante ver el antecedente clínico del paciente y ir monitoreando las hormonas tiroideas y ver en qué momento necesita un tratamiento, ¿no? Entonces, eso es en relación a hipotiroidismo. Como podemos ver, el hipotiroidismo tiene una amplia variedad de patologías y en común a la mayoría de las patologías es que es mucho más frecuente en mujeres, ¿no? En mujeres de mediana edad. Otra entidad clínica es el hipertiroidismo, ¿no? El cual consiste en la hipersecreción de las hormonas tiroideas. Tenemos dos términos importantes, tanto la tirotoxicosis como el hipertiroidismo. La tirotoxicosis se refiere a los cambios clínicos y fisiopatológicos que se producen por el exceso de la hormona tiroidea, independientemente de la etiología. Pero el hipertiroidismo en sí ya es la patología tiroidea en la cual se produce un exceso de síntesis y de secreción de la hormona tiroidea por la propia glándula tiroides. La clasificación, vamos a ver que puede ser primario, puede ser secundario, terciario, ¿no? En relación al primario, la propia glándula tiroidea está afectada. En el central, secundario, y aumento de la síntesis autónoma de la TSH por la hipófisis. Y el terciario, hay una hipersecreción de la hormona liberadora de TRH a nivel del hipotálamo. El hipertiroidismo primario, como hemos mencionado, la afectación está en la glándula tiroidea, en la cual el exceso de las hormonas tiroideas van a generar un feedback negativo para estimularla o inhibir la secreción de las hormonas tiroideas. El hipotiroidismo secundario, la alteración está a nivel hipofisiario, y el hipotiroidismo terciario a nivel del hipotálamo. ¿Cuál es la clínica de un paciente con hipertiroidismo? Los pacientes con hipertiroidismo generalmente presentan nerviosismo, intranquilidad, tienen hiperhidrosis, o sea, sudoración excesiva, la piel es delgada, caliente, fina, algunos pacientes pueden cursar con astenia, pérdida de peso inexplicable, pese a que algunos pacientes tienen apetito incrementado, pero hay pérdida de peso, pueden tener debilidad muscular, sobre todo a predominio proximal. Los pacientes pueden cursar con caída de cabello, pueden cursar también con hiperdefecación, ¿no? Los pacientes refieren que cada rato están yendo a los servicios higiénicos porque tienen deseos de defecar, pero no es diarrea, ¿no? O en algunos pacientes también pueden cursar con estreñimiento y o diarrea. Otra cosa importante en los pacientes con hipertiroidismo es la alteración en la frecuencia cardíaca. Cursan la mayoría de los pacientes con un bocio difuso. Pueden tener soplo en la región tiroidea si nosotros auscultamos el cuello.
Y una de las complicaciones que puede cursar con hipertiroidismo es la fibrilación auricular, ¿no? Dentro de las causas más frecuentes de hipertiroidismo tenemos la enfermedad de Graves, o también llamada bocio difuso tóxico. Se presenta en realidad a cualquier edad, pero tiene un pico de incidencia de 20 a 40 años. 20 a 40 años de edad, es mucho más frecuente en mujeres. Hay una triada clásica característica de los pacientes con bocio difuso tóxico, el bocio difuso, oftalmopatía y dermopatía. La etiología es una enfermedad autoinmunitaria, la mayoría de veces, o también puede ser de causa desconocida. Existe una fuerte predisposición familiar. El 50% de familiares con anticuerpos antitiroideos circulantes positivos tienen riesgo de presentar este tipo de enfermedad en familiares de primer grado sobre todo. Este paciente con enfermedad de Graves-Basedow, vemos acá una paciente con una mirada característica, ¿no? Con una mirada asustada por la retracción de los párpados y la proptosis de los globos oculares. Tiene un bocio difuso. En la mayoría de los pacientes con hipertiroidismo cursan con bocio. Exoftalmos en un 60% de pacientes, ¿no? Tienen protrusión de los globos oculares con retracción de los párpados o una mirada fija, asustada. Y los pacientes pueden cursar con mixedema pretibial, ¿no? Que es infiltración en el tejido celular subcutáneo, sobre todo los miembros inferiores. Entonces, estos signos son signos de inmunidad, ¿no? Los pacientes con enfermedad de Graves-Basedow generalmente tienen una etiología autoinmune. En relación a la patología, está implicada los linfocitos T, que se van a encargar de sensibilizar a los antígenos tiroideos y van a estimular aquí a los linfocitos B para sintetizar los anticuerpos contra esos antígenos. Un anticuerpo tipo LATS está dirigido contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides, de las células tiroideas, ¿no? Y estos van a estimular a los receptores de estos anticuerpos para que aumente de crecimiento y su función de la glándula tiroidea. Entonces, los pacientes con hipertiroidismo juegan un papel importante en la estimulación de estos anticuerpos que van a generar una hipersecreción de hormonas tiroideas, por lo tanto, un aumento de volumen de la glándula tiroidea y un aumento en la función en la secreción. Existe una clara predisposición genética, pero hay factores desencadenantes, ¿no? Por ejemplo, en mujeres en embarazo o parto pueden cursar con un hipertiroidismo transitorio. Los pacientes con antecedentes de tratamiento de litio, infecciones virales o bacterianas que también pueden desencadenar un problema de hipertiroidismo. El retiro de corticoides también de manera brusca también puede generar hipertiroidismo y aparte insuficiencia suprarrenal aguda. Y el estrés, que también puede ser una de las causas, ¿no? Entiéndase como estrés al estrés metabólico que está generado por otras patologías. Este es un gráfico para ver cuáles son los síntomas del hipertiroidismo. El bocio difuso, los exoftalmos, pueden tener alopecias, intolerancia al calor, son pacientes que no soportan temperaturas ambientes, se sienten más calientes, la piel caliente, húmeda, tienen debilidad, sobre todo miopatía proximal, pueden cursar con osteoporosis, mixedema, los reflejos están exaltados, ¿no? Y en mujeres cursan con metrorragias, tienen infertilidad, ¿no? Que puede ser una de las causas del hipertiroidismo. La enfermedad de Graves, el diagnóstico, luego de revisar la clínica del paciente, vamos a evaluar. A ver, un segundito, tengo un problema con el audio.
Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, doctora, sí. ¿Se escucha? Sí, sí, Ya, muy doctora. bien. Entonces continuamos. Ya, en relación a la enfermedad de Graves-Basedow, el diagnóstico es clínico, el dosaje de las hormonas tiroideas, vamos a ver una disminución de la TSH y la T4 libre. Los anticuerpos, sobre todo el anticuerpo estimulante de la tiroides, es el que se encuentra incrementado, pero también es importante un dosaje de los anticuerpos de antitiroglobulina y antitiroperoxidasa, que también se encuentran positivos en los pacientes con tiroiditis de Hashimoto. La gamografía tiroidea es un examen que nos va a ayudar bastante para definir si el paciente presenta un bocio difuso hipercaptante o un nódulo solitario hipercaptante o se trata de alguna otra patología, ¿no? Entonces, en el hipertiroidismo la gamografía sí es de vital ayuda. El tratamiento de los pacientes con enfermedad de Graves-Basedow se utiliza las drogas antitiroideas, dentro de ellas tenemos a las tionamidas. Si es que el paciente no responde a estos fármacos, posteriormente, en un periodo de tratamiento de 2 años, se va a usar la terapia con yodo radioactivo, el yodo 131, que es un medicamento oral, líquido, que se da en una sola oportunidad, en algunos pacientes en más de 2 oportunidades. Y la cirugía en caso no respondiera a los antitiroideos y la terapia con yodo radioactivo, ¿no? Y existe también tratamiento coayudante para los síntomas de taquicardia, nerviosismo, ansiedad, ¿no? Otros medicamentos que nos van a ayudar a controlar estos síntomas de excitación del sistema nervioso. Otros tipos de hipertiroidismo tenemos el adenoma tóxico o enfermedad de Plummer. Es un adenoma funcional secretor tanto de hormonas tiroideas T3 y T4. El paciente cursa con taquicardia, intolerancia al calor. Hay una disminución de la TSH y un aumento de las hormonas tiroideas. En la gamografía nosotros vamos a poder evidenciar, como podemos ver acá en la fotografía, un nódulo caliente y lo demás del tejido tiroideo se encuentra suprimido debido a que es un tejido tiroideo sano. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? La terapia con yodo 131. En pacientes con bocio multinodular tóxico, esta patología se da en adultos mayores, como podemos ver en la fotografía de acá, es un bocio hipercaptante en múltiples zonas, múltiples nódulos. El paciente puede cursar con taquicardia, puede cursar con insuficiencia cardíaca o arritmia, pérdida de peso, puede cursar con sudoración, con temblores. También vamos a encontrar una disminución de la TSH y un aumento de las hormonas tiroideas. ¿Qué nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de este paciente con bocio multinodular tóxico? La gamografía, la cual nos va a reportar nódulos funcionales hipercaptantes múltiples. ¿Ya? Entonces, el tratamiento también es con yodo radioactivo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? En relación a la tiroiditis subaguda o crónica, vamos a ver que los pacientes van a presentar también una supresión de la TSH y aumento de las hormonas tiroideas, ¿no? Los síntomas pueden ser de leves a graves y pueden ceder en semanas o meses. El paciente puede presentar tirotoxicosis, el paciente con tirotoxicosis artificial, o también llamado así porque debido a que los pacientes pueden tomar exceso de hormonas tiroideas y estos pacientes pueden simular una tirotoxicosis, ¿no? Pueden presentar nerviosismo, ansiedad por supresión de la TSH debido a la hormona tiroidea. Entonces, estos pacientitos, al hacerle una gamografía tiroidea, vamos a ver que se encuentran suprimidos, ¿no? Entonces, el tratamiento para este tipo de pacientes es con beta bloqueantes para corregir las molestias de taquicardia, nerviosismo, ansiedad y los contrastes yodados, o psicoterapia también. En pacientes con hipertiroidismo por un estruma ovárico, también pueden cursar con pérdida de peso, taquicardia. Esto se caracteriza porque hay un teratoma ovárico, pero que tiene un tejido tiroideo hiperfuncionante que está condicionando la hipersecreción de las hormonas tiroideas con la supresión de la TSH, ¿no?
Hay una captación de yodo radioactivo en la zona pélvica, esto nos va a dar el diagnóstico. El tratamiento es extirpar esa tumoración que está generando esta hipersecreción y vamos a tener análisis compatibles con hipertiroidismo. El carcinoma tiroideo también muy raramente puede cursar con hipertiroidismo, pero podría darse el caso. La mayoría de los carcinomas tiroideos si cursan con hipertiroidismo, el tratamiento es con yodo radioactivo inicial y luego con cirugía. Y la enfermedad trofoblástica, que también produce gonadotrofina coriónica humana, esta actividad es muy semejante a la TSH y eso va a condicionar alteraciones en lo que es la supresión de la hormona tiroidea y una elevación de las hormonas periféricas, tanto T3 como T4. El diagnóstico de hipertiroidismo debe ser clínico. Ante la sospecha clínica, los análisis de confirmación, las hormonas tiroideas, es importante los anticuerpos, tanto TCI como anticuerpos antitiroideos, y la ayuda diagnóstica, ¿no? La gamografía nos va a poder diferenciar ante qué tipo de hipertiroidismo estamos, ¿no? Y posteriormente a ello vamos a decidir el tratamiento, ¿no? Si es con antitiroideos de síntesis o es con yodo radioactivo. ¿Aló? ¿Aló? Un segundito, un segundito. ¿Aló? 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 Sí, doctora, se le escucha. Se conectó. Ya, acá yo lo registro como que no se escucha, ya. Entonces, en relación al diagnóstico diferencial, tenemos diferentes causas de hipertiroidismo, la enfermedad de Graves-Basedow, bocio multinodular, adenoma tóxico y la tiroiditis subaguda, como hemos mencionado, las diferentes tiroiditis, que son diagnósticos diferenciales de hipertiroidismo. Otro punto importante es la tormenta tiroidea, que es una complicación aguda, es una exageración de síntomas del hipertiroidismo, es una emergencia, requiere de tratamiento en cuidados intensivos por el compromiso multiorgánico que tienen este tipo de pacientes. Para hacer una clasificación en relación a la gravedad de síntomas, se toma como referencia a esta escala de Barch, en la cual toma en cuenta la temperatura, la alteración del sistema nervioso central, la taquicardia, hay que ver si es que hay algún agente gastrointestinal que esté gatillando la presentación, hay que ver también cómo está el estado general del paciente, si es que hay problemas de falla cardíaca, si es que hay fiebre. Entonces, todos estos signos clínicos van a dar un puntaje. Por encima de 44, el paciente está cursando con tormenta tiroidea y requiere la atención en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es una emergencia quirúrgica. Acá podemos ver los diferentes sistemas que vamos a evaluar y más de 45 en realidad ya es una tormenta tiroidea, ¿no? El tratamiento de la tormenta tiroidea es una emergencia, requiere del uso de medicamentos como los antitiroideos, de medicamentos como medicamentos yodados como el Lugol para evitar la conversión periférica de las hormonas para ayudar a la conversión periférica de las hormonas tiroideas, el uso de
beta bloqueadores que van a permitir la conversión periférica tanto de T4 a T3 como el propanolol. Los corticoides también tienen este efecto, el propiltiuracilo y el ácido iopodato. Pero el propiltiuracilo no tenemos en el Perú, lo que sí tenemos son el metimazol, que es un fármaco que permite la conversión periférica de T4 a T3 y es el más utilizado. Los pacientes con crisis tirotóxica, aparte de ello, van a presentar, se debe adjuntar al tratamiento medidas de soporte porque cursan con fiebre los pacientes, van a cursar con deshidratación, con algún trastorno hidroelectrolítico, también requiere de soporte de oxígeno y dependiendo de la complicación cardíaca también van a presentar un soporte en relación a la insuficiencia cardíaca para compensar este tipo de pacientes. Y hay que verificar cuál es el factor. Buenas tardes. Hay que compensar, hay que ver cuál es la causa que lo ha originado la descompensación del hipertiroidismo. Muy bien, hasta ahí hemos terminado. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No existiendo ninguna pregunta, les agradezco su participación y buenas tardes. Nos estamos viendo en otra oportunidad.